vamos a hablar de algo hermoso también para los padres de familia y los muchachos que regresaron a las aulas, al curso lectivo en total presencialidad, y esto, bueno, marca totalmente un momento para todos ellos, y lo que queremos es realmente sacarle provecho a ese tiempo en las aulas, cómo recuperar todo ese tiempo que de alguna manera hubo rezagos, que los hubo. Aquí está con nosotros la educadora Beatriz Ramírez, ella es además presidenta de la Asociación de Centros Educativos Privados. Beatriz, un placer tenerte en casa, muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, Patricia. ¿Cómo debería de ser esa dinámica en las aulas, verdad? ¿Qué podríamos recomendarles y qué debería de darse para que realmente esto se aproveche al 100? Bueno, primero que todo es muy importante recordar que venimos de un periodo en el cual nuestros estudiantes han estado ya sea en la virtualidad, en la educación a distancia, o bien en algunos casos, que es muy importante, el año pasado ya se comenzó a dar un retorno paulatino. Cierto. Sin embargo, vamos a partir, porque es muy importante, del hecho de que posterior a 2 años, a este periodo, independientemente de las condiciones en las cuales se haya dado o gestado el proceso educativo, estamos reiniciando como si estuviéramos devolviéndonos al año 2019, 2020, antes de que hiciéramos este corte debido a la pandemia. Es fundamental, Patricia, que tengamos claro que este retorno, antes que pensar en el tema cognitivo, tenemos que enfocarnos en la necesidad de ver al estudiante como ser humano. Inicialmente debe haber un periodo de inducción, un periodo de adaptación. ¿Por qué? Porque durante el periodo de pandemia fuera de las aulas y con la virtualidad, los entornos del hogar vinieron a constituirse en los espacios bajo los cuales los estudiantes estaban llevando a cabo su proceso educativo. Claro. Al momento de regresar, cuando nosotros hablamos de este rezago que tenemos que enfocarnos en que no es solamente en temas de aprendizaje, sino cuidado y no más importante en temas de formación integral, temas de socialización, temas de reencontrarme, temas de crecimiento, temas de evolución, porque de pronto tenemos estudiantes que salieron de nuestras aulas por el tema pandemia a los 5 años, muy bien, pero llegan a los 8 años. Uy, ¿Qué sí, transición se dio en ese momento? Sí. Exactamente. Entonces, no solamente es la parte de esta evolución cognitiva o de aprendizaje, porque necesitamos retomar primero todas esas herramientas y enfocarlas en el desarrollo de esas habilidades. Muchos de estos estudiantes estuvieron con sus padres, con sus familiares, pero esos procesos de socialización no se dieron al 100%. Y no es de extrañarnos que este retorno venga a presentar a algunos niños y a algunos jóvenes con situaciones diferentes a las que tenían antes de irse. No nos sorprendamos si de pronto algunos niños vienen un poco más dispersos, si algunos estudiantes vienen un poco más reactivos o incluso o cosas de ese tipo. Muy normal, incluso con ciertas tendencias a la agresividad, porque de pronto no saben cómo manejar de nuevo ese retorno, ese estar de nuevo todos juntos, ese no ser el centro de atención en algunos casos en el hogar y de pronto tener que encontrarme con mis compañeros, con mis docentes. Y este es un proceso que se da en diferentes planos. Se da en el plano del educador, en el plano del padre de familia y en el plano de los estudiantes, porque todos estos son actores del proceso educativo. Ahora, Beatriz, paralelo, digamos, a este proceso que menciona, está el proceso cognitivo, como decías, que si bien es cierto, este es muy importante, también ¿cómo van a determinar o cómo lograr ver, ¿verdad?, o analizar qué tan rezagados están algunos alumnos, porque todos avanzamos diferente? Correcto. Mire, Patricia, en esto es sumamente importante que cada centro educativo haya elaborado un plan de diagnóstico. El plan de diagnóstico lo que nos permite es determinar en cuáles estadios se encuentran los estudiantes de acuerdo a las diferentes etapas del proceso educativo. Para esto, la comunidad educativa, entiéndase, un trabajo conjunto a lo interno y con padres de familia, es lo que nos va a permitir establecer a partir de qué momento. Y estos apoyos curriculares que siempre se generan, es muy importante tenerlos en cuenta. Aquí lo que es fundamental es, estamos regresando a las aulas, pero no podemos entrar en primer lugar, a trabajar
la parte de los procesos de aprendizaje. No podemos entrar de una vez a las matemáticas, de una vez a la ciencia, no. Tenemos que verlo, tenemos que humanizarlo. Y claramente, en la medida en que lo humanicemos, en que le demos al estudiante la posibilidad de manifestar sus emociones, en que le otorguemos la posibilidad de vivir un proceso cero aburrido, un proceso creativo, un proceso que despierte su curiosidad y su interés, pues vamos a tener esa posibilidad. Ahora, en esta dinámica, digamos, y en este proceso de humanizar, como lo menciona, ¿verdad? ¿Cómo se manejaría o cómo debería manejarse ese uno a uno con los alumnos, por ejemplo, que tienen dudas? Aquí es un tema de muchísima observación, de muchísima paciencia, de establecer en alguna medida diferentes dinámicas dentro de la clase para que los niños sientan que es normal venir con dudas, que es totalmente válido preguntar. Y los docentes tienen la responsabilidad, al igual que las autoridades de los centros educativos, de tener una mente abierta para saber que este proceso educativo, formativo, fue cortado súbitamente y que, si bien es cierto, se prosiguió, se continuó trabajando en una modalidad virtual, o el año pasado los que tuvimos la oportunidad ya de paulatinamente ir retornando, no se estaba al 100% en la presencialidad. Ese acercamiento hacia el estudiante, ese conocer las necesidades del estudiante, ese permitirle darse el permiso de preguntar sin sentir que va a ser juzgado, esos espacios que se pueden generar posterior a las lecciones. Miren, esta nueva realidad educativa requiere de muchísima apertura, de muchísima paciencia, de muchísimo amor. No caer en el chineo, ni en la justificación, ni en la no aceptación de ciertas condiciones de los estudiantes, especialmente por parte de los padres de familia, pero sí ser sumamente sensibles. Ahora, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de todos aquellos alumnos que tienen temperamentos, por ejemplo, que conversan mucho o que empiezan a distraer a otros chiquillos, ¿verdad? Que esa es la queja de muchos maestros con ciertos alumnos. ¿Cómo debería ser ese manejo con ellos? Bueno, eso va a ser muy normal. Hay que volver a trabajar el tema de los límites y el tema de la disciplina. Esto es fundamental. Total. Pero al mismo tiempo hay que proveer a los estudiantes de esos espacios en los cuales la socialización venga a ser posible desarrollarla. Para esto se recomienda que ojalá todos los días, previo al inicio de la jornada escolar, tengamos espacios para que ellos tengan la oportunidad de relacionarse entre sí. Ahora, vámonos con los padres de familia, ¿verdad? ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos también para cuando vienen de regreso de clases, ¿verdad? Esos momentos quizá de hacer la tarea o de estudiar para algún quiz o alguna prueba, ¿verdad? Sean realmente de provecho y se saque el 100% de calidad en ese tiempo. Bueno, es muy importante que cada padre de familia conozca las fortalezas y las debilidades de su hijo. Eso es número uno. Que se trabaje en conjunto con la institución educativa generando programas y planes de apoyo para estos estudiantes. Que sepa el padre que su hijo va a tener un proceso de adaptación y que, si bien es cierto, se pasó una época difícil por diferentes motivos, también en este momento estamos teniendo que renacer bajo un estándar de positivismo y de motivación. Tenemos que salir adelante en conjunto, tenemos que aportar. Y muy importante, recordemos, padres de familia, que no podemos endosarle la responsabilidad de la formación a los centros educativos. En algún momento y durante 2 años, para entablar todo o establecer este periodo como tal, estuvieron nuestros hijos en casa, bajo los lineamientos del hogar. La familia sigue siendo la institución número 1 y los valores se forman ahí. En el centro educativo recibimos un conglomerado de patrones de crianza, de permisos que se dan en un hogar que no son aceptados en el otro hogar. Entonces, el padre de familia debe entender que no siempre dentro del centro educativo se va a actuar en beneficio de lo que son las realidades de su hogar o de su hijo, sino que tenemos que trabajar bajo lo que denominamos el bien común, y volvemos otra vez a los planos, docente, estudiante y familia. Con muchísima paciencia, con muchísima aceptación, ser muy receptivos y comprender que no necesitamos ir más allá de lo que nos permiten nuestros hijos que hagamos por ellos.
Excelente, y con esta idea y todas las recomendaciones del caso, ¿verdad? Para iniciar este proceso de manera muy positiva y con mucha fe. Muchísimas gracias, Beatriz. Un placer Gracias tenerte a como siempre en ustedes. casa. Muchísimas gracias. Igual.